Bien, a mí me tocó presentar la propuesta de este comité respecto a miembros compuestos. Este sería el capítulo 9. Y bueno, aquí hay una comparación para la par de lo que se tenía o lo que se tiene en la versión actual, las normas 2004 y lo que se está proponiendo. Como cambios importantes, el capítulo de columnas compuestas es el que ha sufrido mayor cambio, no tanto vigas. Como pueden ver aquí también se incluyó consideraciones generales, que esto también se aplica a casi prácticamente a todos los capítulos de esta norma, no nada más este 9, sino a todos los capítulos. Se ordenó un poco también porque también aquí quedaba la duda de qué aplicaba a qué elemento, y aquí se dividió en columnas y vigas y finalmente casos especiales. Este capítulo nada más incluye miembros compuestos, porque los requisitos de utilidad van a ir más adelante en un capítulo 12, que va también a explicar Raúl. Como resumen, los principales cambios en este capítulo, no nada más el numeral, sino es tratar de evitar la duplicidad y mantener compatibilidad con otras normas. Este documento habla muchas cosas, obviamente, del acero estructural y del concreto, y no es la intención de este capítulo duplicar lo que ya está en concreto, o lo que está en viento o en otras normas. También, como también tiene mucho que ver con el concreto, este capítulo en particular fue entregado al comité de concreto, lo revisaron y solicitaron básicamente algunos cambios que también fueron atendidos y que comentaré cuáles fueron. Este capítulo, para proponerlo, también se revisó lo que se conoce sobre este tema, se recurrieron a normas internacionales y también a publicaciones técnicas que refuerzan las propuestas. Quizás no lo comentaron más atrás, pero otro de los cambios de esta norma es que en ausencia de una sección de comentarios, que ya tiene rato que no se han hecho y posiblemente no sabemos si se vayan a realizar para esta edición, pero en ausencia de comentarios nosotros estamos colocando una sección de notas aclaratorias en fondo gris. Esto es muy similar a lo que aparece en el manual del ISC y también lo que va a aparecer en el manual del INCA. Este capítulo, como decía, solamente incluye especificaciones sobre miembros, y los aspectos de sistemas estructurales de detallados se van al capítulo 12. Bueno, como decía, todos los capítulos empiezan con una introducción de qué trata cada capítulo y como un breve contenido de los temas. En este caso solamente son consideraciones generales, columnas, vigas y casos especiales, obviamente en cada uno de ellos a diferentes grupos, ¿no? Bien, esto al inicio lo que comenta este capítulo es que aplica a columnas compuestas que se pueden formar con perfiles de acero, ya sea ahogándolos en concreto o perfiles tubulares que se rellenan con concreto. Se permiten usar, obviamente, además de los perfiles laminados, también poder usar con placas soldadas o perfiles armados, ya también ahogados o rellenos. Y también aplica a vigas, traves, armaduras, largueros de alma abierta, que pueden quedar ahogados en concreto, o bien que soportan una losa que de alguna forma se interconectan para que estos dos materiales trabajen en conjunto. Y pueden ser entonces vigas libremente apoyadas o continuas, y otra vez pueden trabajar en acción compuesta, la viga ahogada en concreto o bien soportando una losa con concreto. Entonces, básicamente el rollo anterior lo que prácticamente dice es que se pueden tratar este tipo de miembros en donde el perfil de acero queda embebido o ahogado en una sección de concreto reforzado, o bien perfiles tubulares laminados o armados rellenos de concreto. Y en el caso de las vigas, como mencionaba, vigas que soportan una losa y que se interconectan para que trabajen en acción compuesta, o bien vigas que pueden quedar completamente ahogadas o parcialmente ahogadas, o algunas otras variaciones, por ejemplo el caso de la viga tacón u otros casos. Bien, una de las limitaciones
para este tipo de miembros compuestos es sobre la resistencia de los materiales. Entonces se comenta y se especifica que a menos que se justifique y sea aprobado por la administración, que en este caso sería el gobierno del DF, todos los miembros compuestos deberán fabricarse con estos materiales respecto a su limitación. En el caso de que se use concretos de peso normal, las resistencias tendrán que ir entre arriba de 250, pero no mayores que 700. En caso que sea ligero, sería entre 250 y 400. Y el esfuerzo de fluencia en el acero estructural y en el acero de refuerzo tampoco puede exceder 4920, que es más o menos un grado 70. Hay, como comentaba, notas aclaratorias en ausencia de comentarios, que en este caso particular es que se pueden usar materiales de mayor resistencia si se comprueba adecuadamente y que esto va a tener un buen comportamiento y que además lo apruebe la administración. Bien, la razón de esta limitación en peso tiene que ver con que muchas de las ecuaciones propuestas, no nada más en esta norma, sino en varios documentos internacionales, han sido calibradas a partir de muchos experimentos, y la mayor parte de los experimentos se han acotado dentro de estas resistencias. Por ejemplo, para ilustrar esto, esta es una base de datos que ha colectado León y Good. Son dos bases de datos independientes en Estados Unidos, que tiene pruebas de básicamente Estados Unidos y japonesas. Esta básicamente tiene pruebas de Europa, y si juntamos todas estas dos bases de datos, prácticamente todas las pruebas en el caso de la resistencia del concreto andan abajo del límite que se mencionaba hace rato, que es 700, y no hay básicamente ninguna prueba en el caso de columnas ahogadas por encima de esta resistencia en el concreto. Y en el caso del acero estructural, algo similar. Prácticamente se han probado, la mayor densidad está en aceros de grado 50, un poco más abajo. En el caso de los tubos, tienen grados como 42 o 46, pero la ausencia de pruebas con concretos de muy alta resistencia y aceros con un grado muy alto no han sido calibradas con estas ecuaciones. Bien, también se menciona que en el caso de la construcción compuesta se recuerda que antes de que exista esta acción en conjunto, el caso particular del concreto se vacía en estado fresco, y puede que tenga, en ese caso, cuando no haya acción compuesta, se tenga que revisar la sección efectiva en todos los procesos de la carga, incluyendo cuando el concreto, como decía, está en estado fresco y que actúa como carga y no como elemento que resiste o que aporta resistencia o rigidez, o también cuando el concreto se ahoga en una columna en donde la presión hidrostática pudiese, digamos, ensanchar los tubos antes de que el concreto endurezca. En el caso de la resistencia de secciones compuestas, se propone dos métodos para calcular la resistencia, y estos son la distribución plástica de los esfuerzos y la compatibilidad de deformaciones, como se proponen en elementos de concreto. En el caso del método de la distribución plástica de los esfuerzos, el bloque de esfuerzos en el concreto se debe asumir como el 85% de la resistencia pico o del F'C, y originalmente aquí se había propuesto 0.85 de F'C, pero el comité de concreto nos explicaba que iban a retirar el F'C porque hay evidencia suficiente ahora de que los concretos ya no es necesario reducirlos por ese factor que nos daba el F'C. Entonces nosotros aceptamos ese cambio. En columnas circulares hay un efecto en el concreto que está confinado por el tubo, y por lo tanto la resistencia puede ser incrementada. Esto lo reconocen otros reglamentos, y en esta propuesta se sugiere usar el mismo bloque que se ocupa si no fuera circular rellena, pero además se agrega una resistencia adicional, que es la contribución del concreto, y que es básicamente directamente proporcional a la resistencia del tubo, inversamente proporcional a la relación ancho-espesor del tubo, y también se amplifica por esbeltez. Este factor de esbeltez, que puede ser muy grande si es una columna corta, y se va reduciendo si es una columna larga. En el caso de tensión, la resistencia en tensión del concreto se desprecia,
porque es muy baja, y otra vez la nota aclaratoria, en este caso mencionando que en caso de columnas rellenas circulares el confinamiento es mayor y por lo tanto la resistencia se puede considerar en el bloque. Bien, nada más para justificar este valor de la resistencia, en realidad el efecto de confinamiento fue estudiado inicialmente por Ricard en 1928, donde él proponía que la resistencia del elemento confinado en concreto es la de no confinado más los esfuerzos de confinamiento amplificados por un factor. Y varias personas han usado ese modelo para, sobre todo en concreto reforzado, para evaluar cuál es el incremento de resistencia por ejemplos muchos. En el caso particular de piezas confinadas por tubos, de los primeros trabajos que se hizo fueron estos japoneses que propusieron al final esta ecuación. Este es el modelo inicial, pero este es cómo queda después de dar ciertos valores. Hayao y Denaville en Estados Unidos han propuesto algo similar. Nuevamente aquí aparece la influencia de la resistencia del acero, el ancho espesor, que también aparece por acá, y este K alfa, Denaville lo propone como función lineal de la relación ancho espesor. En la exposición de Estados Unidos también le da una contribución a la resistencia de columnas ahogadas rellenas, nada más que ellos lo ponen constante independientemente de la esbeltez y independientemente de todo, es 0.95 G', y el eurocódigo, esta es la ecuación que ustedes podrían ver en este documento, en donde también le da una relación, un incremento en la resistencia por la resistencia del tubo, la relación ancho-espesor, y este factor eta que también tiene que ver con las esbeltez. Entonces, basado en todas estas propuestas, este comité aceptó usar el mismo bloque que se usa sin confinar y este término que considera el efecto del confinamiento, como decían, función de la relación ancho-espesor del tubo, de la esbeltez y de la resistencia del acero. También se puede usar el método de computabilidad de deformaciones como se usa convencionalmente en miembros de concreto, y en ese caso se pueden usar curvas de esfuerzo de formación ideales, o bien, aquí hay una nota que también se pueden usar las obtenidas de ensayos o publicadas en la literatura. Y lo que sí se pide es que se fije como deformación unitaria última del concreto la convencional de 0.203. Y bueno, para explicar las diferencias de estos dos métodos, aquí se muestra esta gráfica que en donde se ponen la solución de los esfuerzos plásticos en el concreto en compresión, en el acero estructural en compresión y en tensión, y en las barras de refuerzo. O bien se puede usar el de computabilidad de deformaciones, en donde asumiendo que las secciones planas permanecen planas, de curvas de esfuerzo de formación se podrían obtener cuál sería el esfuerzo correspondiente a cada valor de deformación en el concreto, en el acero estructural o en las barras de refuerzo. Pasé hace rato esta nota que mencionaba que el método de compatibilidad de deformaciones es el que se debe usar si la sección es muy regular, es asimétrica o compleja. Si más o menos tenemos una sección como esta, el método de esfuerzos plásticos no está mal, pero entre más irregular, compleja empiece a ser, entonces se requiere que se aplique este otro método, que eventualmente ya no se va a hacer a mano, pero hay programas o se pueden hacer programas para considerar esto. El caso de los tubos rellenos, y no es el caso de la columna ahogada, la columna ahogada está arriostrada por el concreto y por lo tanto no puede pandear localmente. A menos que sean elementos muy delgados, pero perfiles laminados no ocurre eso. Sin embargo, en el caso de tubos circulares o rectangulares, sí puede ocurrir un pandeo, no hacia el interior del tubo porque está el concreto, pero sí al exterior. Y por lo tanto se pide que se revise el pandeo local de tubos rellenos. Y aquí están las relaciones ancho-espesor que aplicarían en tubos rellenos que están en compresión. Y si ustedes comparan estos límites, no son tan bajos como sí lo son para tubos vacíos. Aquí son un poco, digamos, más ajustados considerando que el concreto está en el interior. En el caso de que el tubo esté en flexión, entonces se dan estos límites prácticamente son las paredes de tubos rectangulares y aquí abajo los límites para tubos circulares.
Estos valores límite también nuevamente se revisó lo que existe en la literatura y lo que existe en otras normas, y en realidad hay propuestas varias. Una es, quizás no se vea muy bien en esta diapositiva, pero curvas propuestas por el equipo de Hayar, esta otra curva propuestas por el equipo de León, y hay otra de Varma. Entiendo que el ICC 2010 está usando la ecuación de Varma, y aquí nos fuimos por la de León, pero prácticamente las diferencias son menores. Si ustedes ven los valores, prácticamente es lo mismo. Anteriormente se decía que una sección era compuesta si comprometía al menos el 4%, el acero estructural comprometía al menos el 4% de la sección total. Esto se ha reducido igual que en otros reglamentos, porque era muy común poner, en este sistema es muy común columnas de montaje, en donde esa columna de montaje compromete un porcentaje mucho menor al 4%, y entonces no calificada como construcción compuesta, como columna compuesta, no así ahora, en donde el límite es menor. Como decía, el caso de columnas rellenas, susceptible de bandeo local, y hay una sección para eso que ya comenté. En el caso de perfiles ahogados, obviamente se requiere que haya refuerzo longitudinal y también refuerzo transversal. El refuerzo transversal mínimo serían, se puede dar aquí una cuantía, o bien esa cuantía está reflejada si se usan estribos de 3/8, 30 centímetros, como una separación máxima, o bien de media con una separación máxima de 40 centímetros. Esto es como mínimo, ¿no? Aunque después hay registros de ductilidad. Esto para estructuras dúctiles, esto no aplica, y esto más bien tendría que aplicarse lo que se diga en el capítulo 2. En el caso del refuerzo longitudinal tendrá que ser, no puede ser menor que 0.205, que esto es mucho más pequeño que lo que se usa en concreto reforzado, en donde el límite es 1%, ¿no? En el caso de columnas compuestas en compresión, la ecuación que se está usando y que se calibró es la misma que se usa para elementos de acero, que básicamente es la resistencia de la sección transversal reducida por resistencia, pero también reducida por este factor de inestabilidad. La forma de este factor de reducción de resistencia por bandeo por flexión es la misma que se usa en acero. El factor N, como lo comentó el ingeniero de Buen, está explicado en una matriz en el capítulo 6, en donde para diferentes tipos de acero y diferentes geometrías se dan valores sugeridos de N. Este parámetro de Sveltez no es más que la raíz cuadrada de la sección transversal entre la resistencia de Euler, y la resistencia de Euler se calcula con la ecuación clásica, excepto que aquí, en lugar de usar la del acero o la del concreto, se puede usar la de una sección, una rigidez efectiva que toma en cuenta la contribución del acero estructural, del acero de refuerzo en el caso de que haya, y la del concreto simple, ¿no? La del concreto. En el caso de la del concreto se reduce por este coeficiente C, y también toma en cuenta, en el caso de que exista carga sostenida, está este factor U que se define en las normas de concreto. Bien, ese coeficiente que reduce la rigidez del concreto, en el caso de columnas ahogadas va entre 0.25 a 0.7 con esta ecuación, y en columnas rellenas 0.45 a 0.9. Esta ecuación, bueno, te voy a explicar de dónde salió, pero como definición, por ahí aparece el ρ, que es la cuantía del acero, y esta no es más que la cantidad de acero estructural y de refuerzo que hay en la sección comparada con la sección total. Bueno, el caso del EI también se revisó. Esto es algo que hay mucha investigación en proceso, y se trató de tomar la mejor decisión que se conoce actualmente, y la verdad es que hay muchas propuestas. Quizás los primeros que trataron de proponer ecuaciones para esto fueron Tika y Mirza en 89. El ICC ha adoptado estas ecuaciones, que ustedes quizás están familiarizados con ese capítulo I. Podrán ver que también consideran la suma de la rigidez del acero, del refuerzo y del concreto. También el concreto se reduce entre 0.6 a 0.9 para columnas rellenas y 0.1 a 0.3 para columnas ahogadas.
En la práctica americana se ha tomado un poquito criticado este valor porque parecía muy bajo. En el caso de estas ecuaciones de EI solamente sirven para calcular la carga de Euler, que sirve para calcular la resistencia y compresión, pero no se puede usar directamente en un análisis. En el caso de la ICC está sugiriendo que si se usa un análisis de tipo de análisis directo, entonces se tenga que reducir también por 0.8 tau, que es la reducción por inercialidad del tau, y el 0.8 es para también obtener una predicción adecuada de la inercialidad en estructuras de acero. Y esto mismo se aplica a elementos compuestos. El eurocódigo también tiene dos ecuaciones. Esta es para usarse en la resistencia a compresión. Esta otra se puede usar en el análisis estructural. Nuevamente se toman en cuenta el componente de todos los materiales, y en el caso del concreto es el que tiene la mayor reducción. Y este comité, bueno, ha adaptado la propuesta de Denavit, que es un trabajo reciente. La semana pasada se presentó este trabajo en el Congreso de Acero de los Estados Unidos, y esta semana en el Congreso de Estructuras también de los Estados Unidos, y básicamente propone algo similar a las ecuaciones anteriores, nada más que el coeficiente va entre 0.45 y 0.9 para el concreto y 0.25 y 0.7 para el concreto, dependiendo si es rellena o es ahogada. Y proponen para el análisis usar 0.64 tau por EI efectiva, que también es un valor bajo, ¿no? Bueno, y este comité realmente adaptó la propuesta de Denavit. La resistencia de la sección transversal entonces es la contribución del acero, del acero estructural, del acero de refuerzo y del concreto, cada una calculada con su respectivo esfuerzo plástico por el área del componente. En el caso del concreto ya explicaba que este es el 85% de F'C, o en el caso de columnas circulares rellenas puede ser un valor un poco más grande para considerar el efecto del confinamiento. En el caso para considerar el efecto del pandeo local en columnas ahogadas, prácticamente no hay pandeo local. Esta gráfica representa resistencia contra esbeltez del acero, y en columnas ahogadas prácticamente es constante, no hay, la resistencia directamente es la suma de los componentes. Y en el caso de tubos rellenos, para considerar el pandeo local elástico está esta curva que se puede calcular con esta ecuación. Esta es una interpolación lineal entre estos dos puntos cuando caemos en el rango de pandeo local inelástico en el tubo, que también se puede calcular con esta otra ecuación, y cuando no existe pandeo local simplemente es la suma de la resistencia del concreto, del acero y del acero de refuerzo, como se mencionó hace rato. Estos valores, ya había comentado, son los límites en las tablas de relaciones ancho-espesor para lambda, p y r, y el caso del esfuerzo crítico, cuando rige el pandeo elástico, se puede calcular con estas ecuaciones, dependiendo si este es el que aplica para tubos rectangulares rellenos y está para tubos circulares rellenos. Pandeo por torsión y flexotorsión no se debe considerar en miembros compuestos, y es que la nota dice que pruebas experimentales, y tanto ahogadas como rellenas, indican que este estado límite no es crítico en miembros compuestos por la presencia del concreto que se confina, ya sea en el interior o en el exterior. En el caso de tensión, la fórmula es muy simple, nada más la suma de la resistencia del acero y del refuerzo, porque el concreto no participa. En el caso de flexión, se puede calcular la resistencia usando también el método de distribución plástica del esfuerzo. Ahí se tendría que evaluar dónde está el eje neutro, y después calculado el eje neutro, la resistencia en flexión, o alternativamente el método de compatibilidad de deformaciones con la misma tendencia. En el caso de flexocompresión, se propone una ecuación de interacción que prácticamente es la que está en la norma de la ICC, pero también se permite el uso de la ecuación de interacción que se aplica en el capítulo 8 para miembros de acero, excepto que se usa la resistencia en compresión y la resistencia en flexión pura, que se calcula para el miembro compuesto, pero la forma del diagrama de interacción es la misma puede ser la misma que se indica en el capítulo 8, y aquí está indicada esquemáticamente con estas
líneas, pero puede tener otra forma. Y la ecuación de interacción, un poco más no tan conservadora, sería para cargas bajas, solamente la contribución de los cocientes de demanda, resistencia, flexión biaxial. En el caso de que haya una compresión muy alta, entonces toma en papel el cociente de demanda, resistencia a carga axial. Obviamente hay ecuaciones para calcular las resistencias, y en el caso de cortante hay 3 métodos. Esto también fue tomado de la especificación AISC, en donde la resistencia cortante puede calcularse con estos 3 métodos. Una sería solamente considerar la resistencia corte del acero estructural, o bien la del concreto reforzado, es decir, concreto más acero de refuerzo. Obviamente esta fórmula es la que aparecería en las normas de concreto, con los factores que aplicarían en concreto. Y la otra alternativa es sumar la resistencia corte del acero estructural y del acero de refuerzo. Insisto, aquí se tomó porque todavía no hay evidencia de una fórmula que considere la contribución de todos los componentes. Y entre la duda, tanto en Estados Unidos, y este comité también decidió proseguir esta a reserva de que en el futuro exista una ecuación mucho más adecuada para la predicción. También se ponen en el caso de que la carga se aplique en la columna compuesta al acero o al concreto o a los dos, ecuaciones con las cuales se pudiese calcular cuál es la fuerza que se transfiere entre uno y otro componente. Y esto es para garantizar que exista acción compuesta. Una vez calculada la fuerza que se va a transferir, se dan también 3 mecanismos con cómo se puede resistir esa fuerza. Una de ellas es a través de conectores mecánicos, que pueden ser pernos con cabeza, pueden ser algún otro similar, que tengan la capacidad de transferir el flujo, pero también evitar que exista una separación por aquí. O alternativamente, otro mecanismo es el de adherencia. También se da el valor del esfuerzo de adherencia y la ecuación. O también, en caso de apoyo directo, un tercer mecanismo con el que se puede resistir esa transferencia. Y las ecuaciones están ahí. En el caso de, una vez que se usen conectores, se revisó la ecuación. Esta no ha tenido muchos cambios, excepto que las resistencias de los conectores han cambiado porque han salido nuevos productos, pero la ecuación sigue siendo de la misma forma. Algo importante es que generalmente se ponen los conectores distribuidos en toda la longitud de la columna. En realidad, este comité propone más bien que se concentren los conectores en lo que se llamó la longitud crítica de la interfaz, que más adelante la voy a comentar. Y fuera de la longitud crítica se pueden espaciar digamos, a los conectores a para la redundancia, una separación un poco mayor. Bien, esto tiene que ver, esta es la definición de la longitud crítica de la interfaz, que básicamente es en donde se aplica la carga o donde se transfiere la carga, esa longitud más 2 veces hacia arriba o hacia abajo la longitud, el ancho B, que es el ancho de la columna. Aquí está el B. Es prácticamente aquí en donde se concentra la mayor, o donde se debería de concentrar la mayor densidad de conectores. Y esto otra vez está reforzado con estudios en Estados Unidos, los iniciales de Dunberry, y también algunos estudios teóricos de Hayat, en donde demuestran que el deslizamiento mayor entre el concreto y el acero ocurre justamente en donde se aplica la carga, y digamos que este representa el centro, el punto de inflexión de esta columna. Aquí prácticamente el deslizamiento es muy bajo, y por lo tanto no es necesario tantos conectores como sí los requieren aquí, porque nuevamente insisto, ahí es donde se espera el mayor deslizamiento de los materiales. Bueno, entonces, en el caso de análisis por estabilidad de estructuras compuestas, tiene que ser compatible con el capítulo 2 que mencionaba el ingeniero de Buen, en donde se acepta, usar ya sea el método de longitud efectiva o el método directo,
y obviamente también, como comentaba el ingeniero de Buen, se tiene que usar un análisis de segundo orden, sería obligatorio, tanto para estructuras de acero como compuestas. Y actualmente este análisis ya es muy posible gracias a los programas de análisis, pero además hay métodos simplificados que también pueden tener una buena estimación. En el caso de que se use el método de longitud efectiva, el factor K se tiene que hacer con análisis de carga crítica. En el caso de que se use el método directo, se tienen que considerar las imperfecciones iniciales que se mencionan en el capítulo 2, que es punto 203 de, es L entre 500 más L entre 250 para una incertidumbre, o también en lugar de usar imperfecciones iniciales en el modelo, alternativamente se pueden usar fuerzas ficticias, que es punto 203 veces el peso de la estructura. Y además se tiene que reducir la rigidez a 2/3 de la E efectiva que hace rato se comentaba. Insisto, esto es compatible con el método directo, como se menciona en el capítulo 2, y o bien también se puede usar el método convencional de longitud efectiva si se calcula adecuadamente el factor de longitud efectiva. Entonces, como resumen en columnas, se quiso evitar duplicidad y mantener compatibilidad con otras normas, particularmente con la de concreto. Se aceptan los métodos de distribución plástica y de compatibilidad de formaciones para calcular la resistencia. Se presentaron métodos para considerar la inestabilidad general o el pandeo por fricción, ¿no? También pandeo por torsión y flexotorsión, aunque en realidad se dice que no es crítico, y el pandeo local en el caso de los tubos rellenos de concreto. También se considera el efecto del confinamiento en las columnas rellenas circulares. Se presentan ecuaciones para calcular la rigidez efectiva que sirvan para calcular tanto la resistencia disponible, o la resistencia del miembro, como para calcular la resistencia requerida o las demandas que serían obtenidas con un análisis de segundo orden. Se presentan los métodos de estabilidad para miembros compuestos en uso en longitud efectiva o directo, y métodos para determinar la transferencia de la carga en la interfaz y cómo se puede resistir esa carga. Y también se actualizaron las resistencias y distribución de conectores. Estos básicamente son los cambios en las columnas. En las vigas no hay tantos cambios. Si ustedes están familiarizados con lo que se dice actualmente, pues entonces lo están con lo que está en las propuestas. Hay muy pocos cambios. Hace rato estaba la del ancho efectivo, que es prácticamente la misma, y no quisiera ahondar más en cosas que no han cambiado, pero como resumen quisiera decir que también se trató de evitar duplicidad y mantener compatibilidad con las normas de concreto y con otras normas. Se aceptan los métodos de distribución plástica y de compatibilidad de formaciones para calcular las resistencias. A solicitud del comité de concreto se reemplazó el F'C por el F'C en todas las fórmulas. Ese es un cambio fuerte en las vigas compuestas, porque si ustedes ven la versión actual, todas las fórmulas aparece F'C. En la actualización va solamente a aparecer todo igual, pero con F'C. Se permiten análisis elásticos y plásticos de viga. También se puede considerar acción compuesta completa o parcial. También se hizo una actualización de la resistencia y distribución de conectores. Se revisaron algunos factores de reducción de resistencia, que por cierto también tuvimos una pregunta hace 2 semanas que también estamos atendiendo, sobre los factores de reducción de resistencia. Y también otra pregunta que llegó sobre las ecuaciones para deflexiones, que también se está revisando. En casos especiales es como, bueno, si no hay nada relacionado con construcción compuesta que se cumpla o que se diga en los capítulos anteriores, y entonces se tendrá que determinar un estudio analítico integral o un programa de laboratorio o algo que se apruebe por la administración. Bien, ese fue el de construcción compuesta. El de 11 habla sobre estados límite de servicio. Aquí me voy a tardar mucho menos porque no hay muchos cambios. Nuevamente aquí es una comparativa entre lo que hay y lo que va a quedar. Prácticamente es muy similar, y sin embargo, bueno, además de que cambia el orden porque los capítulos se agregaron al inicio, nuevamente aparece aquí disposiciones generales que no venía antes. El capítulo 7.3, que antes era deflexiones, vibraciones y desplazamientos, se dividió cada uno en deflexiones, en vibraciones y en desplazamientos laterales. El tema de corrosión se pasó a durabilidad, y
Básicamente el orden y un poco más de detalle es lo que se comenta, no hay bastantes. Y un resumen de los cambios es, nuevamente se trató de evitar duplicidad y mantener compatibilidad con otras normas, y aquí también se tuvo que revisar qué decía la norma de criterios y acciones, que no tuviéramos que duplicar acá o bien contradecir, ¿no? Lo mismo que la de sismo y viento. Se incluyeron notas y referencias a otros documentos, las notas como en ausencia de los comentarios, y las referencias a otros documentos porque son aspectos mínimos, pero para mayores detalles se pueden consultar algunas otras referencias que tratan el tema con mucho mayor detalle. Se incluye un método simplificado, esto es bastante bueno porque se incluye un método simplificado para determinar si las vibraciones serían problemáticas o no, y por lo tanto si se requiere o no considerarlas en un diseño mucho más avanzado. En el caso de corrosión se movió a durabilidad, y en sitios donde es susceptible a la corrosión se promueve el uso de pinturas, aceros intemperizables, considerar mayores espesores como una medida de diseño para minimizar el efecto de la corrosión, y otros sistemas de protección y mantenimiento que puede implementar el dueño o el proyectista o el fabricante también. Se aceptan métodos analíticos que puedan demostrar que las estructuras bajo fuego tendrían comportamiento adecuado, y esto nada más se menciona, que se tiene que demostrar ante la administración que esos métodos funcionan en la estructura que se analiza, ¿no? Y finalmente el capítulo 13 de ejecución de las obras, también aquí muestro un comparativo lado a lado de lo que está actual y lo que se cambió, y bueno, aquí hay un error porque aquí debería ser capítulo 13, ejecución de las obras, pero todo lo demás está bien. Hay muy pocos cambios, prácticamente es el mismo contenido, el mismo índice, excepto que se ha eliminado de ejecución de las obras todo lo que tenga que ver con remaches, porque ya comentaban que están prácticamente en desuso, ¿no? Y nada más como para fines de evaluación se pueden, en estructuras existentes se pueden revisar, ¿no? Bien, otra cosa que está en este capítulo es que, como decía, como parte de que este capítulo nada más incluye aspectos mínimos, se va a dar referencia o se complementa con documentos que llevan esto con mucho mayor detalle, y este es el caso de la última edición del Código de Prácticas Generales para la Construcción de Estructuras de Acero del manual, bueno, del Instituto Mexicano de la Construcción de Acero, del IMCA, o bien del Code of Standard Practice de la ISC. En realidad estos documentos son similares, son homólogos, aunque la ventaja del primero es que está en español y está tropicalizado a la práctica y al uso de la fabricación de las estructuras en México, ¿no? Como final, quiero decir que este capítulo, los principales cambios fue mantener una compatibilidad con otras normas, y me refiero a las normas técnicas de la Ciudad de México, otras normas, en el caso que aplique, evitar duplicidad con otros documentos afines. En realidad no queremos repetir lo que ya se dice en otros documentos, pero sí enfatizar en lo más importante con disposiciones mínimas en este capítulo. Inclusión de notas aclaratorias para el usuario en ausencia por ahora de una sección de comentarios, y la inclusión de referencias a otros documentos, y ya les mencionaba el caso del Código de Prácticas Generales del INCA o el similar de la ICC, o las normas esta es la norma mexicana o el equivalente en ACTM para tolerancias, desplomes, etcétera, o incluso también se dan referencias a la WS, ya sea el D11, que es el código de soldadura. Este es el D15, es el código de soldadura para puentes, o el D1.8, que es el código de soldadura para estructuras bajo sismo, ¿no? Se eliminan explicaciones sobre remaches y se deberían elaborar. Esto es algo importante que se menciona en este capítulo, es que se pide que se elaboren, además de los planos de fabricación y montaje típicos, también elaborar planos de anclas, en donde se incluya obviamente la distribución de las anclas, no nada más eso, sino también
cómo van a ser las plantillas, que se deban de poner las plantillas, también la altura que sobresale el ancla con respecto a la placa base y otras información que debe incluirse en los planos. Bien, por mi parte es todo y complementar a Raúl ya.